Bienvenido a Todo es Posible. Le saluda el pastor Alberto Delgado desde Miami, Florida. Gracias por conectarte con nosotros en este día. Como en cada programa tenemos un tema interesantísimo que hoy va a traer luz y revelación a tu vida. Así que ponte cómodo y prepárate para lo que vas a recibir en el día de hoy. Hablaremos sobre la orfandad y cómo este sentimiento de desamparo le ha robado la identidad al hijo. Pero la buena noticia es que Cristo vino, como siempre, a llenar ese vacío. Por eso hoy nos acompaña aquí María Gabriela González. Bueno, ella es penalista de profesión, saca a la gente de la cárcel. Directora del Ministerio Corona de Justicia y autora del libro Orfandad. Bienvenida a nuestro, wow, cómo sonó esto aquí. Bienvenida a nuestro programa. Óyeme, tremendo el libro que escribiste. Sé que fuiste huérfana, ¿no? Sí. Y ¿qué te animó a escribir un libro sobre esta situación de la orfandad? Sí, bueno, le voy a contar parte de mi testimonio para que sepa cómo llego a esta revelación. Primero, gracias por la oportunidad tan maravillosa de estar aquí. Es un placer para mí poder compartir con usted, pastor. Bueno, mi historia, en resumidas cuentas, mi padre cuando yo tengo 9 años me deja en una plaza con mis 6 hermanas, nunca más volvió. Mi madre extranjera en ese país, nos quedamos completamente desamparadas. Cuando yo tenía ya 18 años, mi mamá me da un morral y me dice, ya no puedo mantenerte más, ve donde puedas y haz con tu vida lo que mejor. ¿Qué edad tenías? 18. Me volví a sentar en la misma plaza donde mi papá me había dejado a los 9 y pensaba, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a salir adelante? Esto generó en mí muchos problemas de depresión, problemas de personalidad, de afirmación, de identidad. Muchos años después, cuando ya conozco al Señor Jesús, yo iba manejando mi carro y le pregunto, Señor, si tu palabra dice el rey David hablando, alma mía, ¿por qué te abates dentro de mí? Se lo dice en sentido de pregunta. Y también dices que de la abundancia del corazón habla la boca. Si yo le pregunto a mi alma cómo se siente, ella me diría. Y le pregunté a mi alma en ese momento y grité a todo pulmón, me siento huérfana. En ese momento me detuve, sequé mis lágrimas. ¿Eso fue a los 18 años? No, eso fue ya cuando conocí al Señor, Ya era más grande. Okay. Y yo dije, huérfana, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? ¿Por qué huérfana? Estaba haciendo un doctorado en Madrid de arbitraje comercial internacional y dije, yo no quiero que nadie me enseñe la Biblia. Si eso está escrito, yo quiero aprender. Y usé toda la técnica de investigación que conocía desde el derecho para investigar profundamente en la escritura. Y lo que pasó es que un día estoy orando y algo desciende sobre mí, un poder sobrenatural que me obligaba a mirar hacia abajo y a decir, perdóname papá, tú eres mi papá. Le pregunté al Señor qué era eso y me dijo, el espíritu de adopción está viniendo sobre ti. Es por eso que escribí este libro llamado La Orfandad y es el espíritu de adopción quien me enseña. Pero tú fuiste huérfana. Sí, huérfana. Mi papá me dejó en una plaza a los 9 años. Pero te soltó ahí así nomás. Se fue y nunca más volvió. Y nunca más volvió. Ni nunca más lo has visto. Lo volví a ver cuando tenía 17 años, pero a los 19, cuando cumplí 19, él se murió. Así que igual estaba huérfana. Qué dolor, ¿no? Sí, muy grande. Y qué sentir raro. Ese sentimiento de desamparo. Es por eso que Cristo en la cruz dice, Dios mío, no lo llama Padre, lo llama Dios, ¿por qué me has desamparado? Y es que la palabra desamparo en el original hebreo significa estar dislocado, estar separado del Padre. Por eso la Escritura dice, la iniquidad ha hecho separación entre Dios y los hombres. Eso es desamparo, estar separado del Padre. Qué tremendo. Wow. Hay cosas que no sabía de ti. No sabía que había sido tan pequeña, te habían soltado así. ¿Y quién te recibió? Te dejaron en el parque a los 9 años. ¿Y qué? ¿Qué pasó? ¿Dónde fuiste? Seguí con mi mamá hasta que tenía 18. Porque tu mi mamá estaba ahí. Ok, tu mamá estaba ahí. Y cuando tenía 18, mi mamá me dice, ya no te puedo mantener más. Y te soltó otra vez. Así que haz con tu vida lo que puedas. Y me fui. A los 9 años después. Y después 18 años. Y yo pensaba, ¿qué voy a hacer? Es el pensamiento de un huérfano. ¿De qué voy a vivir? ¿De qué voy a comer? ¿Cómo voy a salir adelante? Eso es lo que piensa el huérfano. Y esto generó en mí problemas, muchos problemas. Vivía en muchos lugares. Para poder estudiar todo fue muy difícil, muy, muy duro. Porque ¿Y te hiciste abogado? Sí, abogado. Qué tremendo, ¿no? Sí. Qué empuje tuviste. Es la paternidad lo que produce eso. Ok, háblame de la paternidad y la identidad.
Sí, el libro de Malaquías dice, pastor, que el Señor enviaría el espíritu de Elías y haría volver el corazón de los padres hacia los hijos. Y dice, no sea que yo hiera la tierra con maldición. Esa es la última vez que Dios le habla al pueblo de Israel y pasarían 400 y tantos años para que él volviera a hablarle a su pueblo. Dice, no sea que yo hiera la tierra con maldición. Quiere decir que la orfandad es una maldición generacional. Ahora, mucha gente dice que Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento. Y es cierto, pero antes de eso, el ángel le dice a Zacarías, yo voy a enviarte un hijo, tú vas a tener un hijo. Él se va a llamar Juan y viene en el espíritu de Elías para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Así que la asignación de Juan el Bautista era restaurar el corazón de los padres hacia los hijos. Volver en el hebreo significa restaurar, apaciguar, restablecer. ¿Por qué el Señor enviaba el espíritu de Elías? Porque dice la genealogía de Jesús en el libro de Lucas que Adán era hijo de Dios. Así termina, Adán, hijo de Dios. Así que Adán estaba en el huerto del Edén en calidad de hijo. Tenía provisión, protección, afirmación, autoridad. Cuando él peca, que queda desamparado, es decir, dislocado, separado del huerto, con él quedamos todos huérfanos. Por eso la Escritura dice, Jesús hablando, no los dejaré huérfanos. Vendré a vosotros y vendría a través del espíritu de adopción, que es el que le da testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios. Eso es la revelación de la paternidad. Pero qué tremendo, pero tú hablas como si fuera una pastora. Ven acá, pero ven acá. ¿Tú eres abogado, eres pastora o qué? Soy abogado de profesión, pero soy ministro ordenado. Ah, no sabía eso. Sí. ¡Wow! La productora no me dijo nada de esto. Pero tremendo todo lo que estás compartiendo. Sí. Y la importancia del desamparo, el reconocer que simplemente quiere decir desconexión. El quedarte desconectado. Así es. Y es que huérfano significa afligido, incurable, pero también significa en sentido de pregunta, ¿dónde o de dónde? Es decir, el huérfano no sabe de dónde viene y a dónde va. A veces explico esto porque hay este biólogo inglés, británico, que se llamaba Charles Darwin, tiene una teoría de la evolución. Y dice que el primer día que él sacó todos los ejemplares de su libro, se vendieron. El libro se llamaba El origen de las especies. Ahora, ¿qué quería saber la gente? ¿De dónde venían? Claro. Querían saber el origen, pero Jesús dice, yo sé de dónde vengo y a dónde voy. Él viene del Padre, eso te lo da la revelación de la paternidad, saber de dónde vienes y a dónde vas. Y además de eso, te revela el propósito por el cual has nacido. Jesús delante de Pilatos dice, yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. ¿Quién le dijo a Jesús para qué nació? El Espíritu que lo engendró en el vientre de su madre. Y eso es lo mismo que pasa cuando somos engendrados por el Espíritu de adopción. Porque dice el libro de Romanos, los hijos son guiados por el Espíritu de Dios. Es decir, el Espíritu de Dios, cuando eres hijo, no huérfano, te guía al destino profético que Dios tiene para ti. Cuando eres hijo. Cuando eres hijo. Cuando estás conectado. Exacto, así es. Pero hay un requisito. ¿Cuál es? Que el corazón de los hijos vuelva a los padres. La puerta para conocer el Padre Celestial es el Padre biológico. Eso es una cosa tremendamente doctrinal, porque la Escritura dice, como traemos la imagen del terrenal, así mismo traemos la imagen del celestial. Entonces yo concibo una imagen del Padre Celestial como tengo la imagen de mi Padre terrenal, y eso resulta un problema. Claro, porque por si eso hay padre... tanta, claramente, desconexión en este momento de muchos, porque el mal ejemplo de los padres. Claro, los padres si el naturales. padre es ausente, yo voy a construir una imagen de Dios como papá ausente. Por eso el rebelde, que si es el padre es malo. Claro, una característica de los huérfanos es la rebelión. Dice que él va a traer el corazón de los padres a los hijos y el rebelde a la prudencia de los justos. Entonces, cuando yo concibo un padre ausente, me siento atraído a todas las doctrinas de rebelión. ¿Cuáles son? Ateísmo, comunismo, socialismo, todo esto tiene su origen o su génesis en la ausencia del padre biológico. Desconexión del padre. Así es. Mira, tengo un video que quiero presentar de mi hijo, que fue a Colombia y pues ahí también visitó a algunos huérfanos y también a lugares de rehabilitación. Así que vamos a verlo, productor, vamos a verlo.
estamos acá y qué gran bendición poder estar aquí en esta obra. No es una obra muy grande, pero impacta la vida de cada uno de estos niños. Estamos en un orfanato ahora, en este momento, en Medellín. Estos niños no tienen padre ni madre. Tengo un aprecio, un agradecimiento sobre esta gente, los obreros que están aquí, que cuidan de estos niños diariamente. Y el poder venir y darles regalos, darles algo de comer, eso ha impactado la vida mucho de estos niños. Y gracias a ustedes por su apoyo. Y vamos a seguir haciendo esto. Lo que buscamos es poderlos ayudar a ellos, que los niños no tengan que quedarse de pronto rotando de casa en casa, de cuidador en cuidador, sino que los niños tengan un lugar de acogida donde puedan tener la alimentación, donde puedan tener el servicio de cuidado, donde tengan una cama o cuna para dormir y poderles pues brindar también como esa estabilidad emocional. Estos niños están sin padres, pero de igual manera Dios, Padre, puede ser Padre y Él puede sustituir cualquier vacío que uno podrá tener. Y gracias a Dios por esta oportunidad de estar aquí en Medellín, terminar y finalizar este viaje corto misionero, pero de gran impacto. Iglesia Alfa y Omega, te damos las gracias por poder hacer esto y poder ser de bendición a las naciones. Qué tremendo, qué poderoso poder hacer esto, ¿no? Ir a visitar a aquellos que desafortunadamente están desconectados, de acuerdo a lo que estamos hablando aquí. Como tú sabes, yo también estuve en un orfanato. Tenía a mis padres, pero salí de Cuba y tenía 14 años y mis padres quedaron atrás. Entonces el gobierno me recibió, me puso en un orfanato y estuve ahí por 3 años y medio. Y entonces, claro, fue duro, ¿no? Sí. Fue duro porque uno no está acostumbrado a estar desconectado. Exactamente. Y entonces no fue un abandono de ellos. Ellos me sacan tratando de cubrirme y protegerme. Porque a los 15 años, el gobierno de Cuba había entrado en guerra con Angola. Y entonces estaba mandando a los 15 años el militar obligatorio. Tenías que enredarte en los militares. Mis padres, para que no pasara eso, me sacó de Cuba. Y entonces, pues, figúrate, no me abandonaron, pero me sentía abandonado. Sí. No se desconectaron, pero me sentía desconectado. Y es como uno se vea, uno es de acuerdo a cómo te ves. Así es. Y entonces no fue fácil, no fue fácil. Y a los 18 años, ya para el gobierno de ayudar a los orfanatos, y los que tienen 18 años tienen que partir. Eso que tú dijiste, ¿qué hago ahora y cómo voy? Así. Entonces fue peor. Tuve un tiempo peor, pero bueno, entré al ejército de Estados Unidos. Yo soy veterano de aquí, de Vietnam. Yo no había nacido en Vietnam. Pero esa es la historia mía. Entonces fue algo duro. Y después, claro, al recibir, yo fui cantante, una vida un poco desordenada, y recibí a Cristo. Y Él como un rompecabezas que pone todo, ¿no?, en su lugar. Y entonces esa conexión con Él me hace el cambio de mi vida. Amén. Que estaba yo desviado completamente por la desconexión. Lo que tú estás hablando en tu libro, tremendo, creo que es poderoso. Y lo que estás... ¿me recibes lo que estoy diciendo? Sí, pastor. Le comentaba tras cámaras que yo lo he visto por muchos años, y la forma como habla, eso de no admito nada en contra de la fe, eso es típico del Hijo. El que tiene el espíritu del Hijo nunca va a pensar si Dios existe o no, si lo que Él dice en su palabra es verdad. Ya está. Por eso yo sé que tiene el espíritu de adopción. Y le decía tras cámaras que yo recorría la iglesia en estos días y le decía, wow, Señor, lo que tú puedes hacer con un niño huérfano cuando tú lo adoptas, cuando tú lo engendras, darle una visión, darle un propósito. O sea, todo lo que vemos acá, Alfa y Omega es una iglesia fundada sobre la base de la adopción de Dios como papá. Qué poderoso esta mujer. Yo no sabía que tú... Yo me siento como que tú me estás entrevistando a mí. Poderoso, poderoso, poderoso. Y ven acá, entonces tú tienes tu ministerio. Sí. Estás bajo la cobertura del pastor Juan Carlos Jiménez. De Houston. De Houston. Y entonces también estás operando allá en España. En Bogotá. En Bogotá. Aunque tus licencias... Son de España, Son sí. de España, estoy hablando tú como abogado.
Sí. pero estás en Bogotá, estás en todas partes. No, el Señor a mí me ha llevado por todos Y lados. ahora estás aquí en Miami. Sí. Qué bien. Y vas entonces a orfanatos Sí. y a cárceles, a lugares de rehabilitación. Sí, ¿por qué vamos a esos lugares? Para darle un ejemplo a las personas que nos escuchan. La Escritura dice en el libro de Juan, el que ama al mundo y las cosas que están en el mundo, esas son tres, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, es porque el amor del Padre no está en él. Así que la razón por la que en el deseo de la carne yo tengo un problema con los vicios, con la droga, el alcohol, es porque el amor del Padre no está en él. Entonces el remedio para una persona con alcoholismo y drogadicción es el amor del Padre. Eso es una cosa que no necesita ni siquiera interpretación, está taxativo en la Escritura. Y aunque tengamos a Cristo, puede haber desconexión todavía. Claro. Así que yo puedo recibir a Cristo y conectarme en realidad con Jesús, el cual Él y el Padre son uno, pero realmente son uno, pero son individuales. Y esa es la situación. Si me conecto con Jesucristo, lo recibo al Padre, recibo al Espíritu Santo, los tres son uno, pero el gran misterio es que son tres personas diferentes y el Padre es la cabeza de la familia. Exactamente. Y entonces, aunque esté el Padre en mí, tal vez yo no estoy en el Padre por estar desconectado, por problemas, angustias, malas enseñanzas, el no creer. ¿Qué más tú puedes decir? El creer cosas incorrectas, doctrinas de error, el tema de los padres espirituales, es una de las cosas que produce también confusión. Porque, por ejemplo, si yo me aferro al hombre de Dios como un padre, el día que esa persona se muera voy a volver a quedar huérfano. Ahora, si yo voy directamente a la paternidad de Dios, una vez que es sellado el espíritu de alguien con la adopción. Puede ser, ahora que acabas tú de decir, puede ser también que si tú te conectas a ese nivel con un pastor y ese pastor falla, por eso que tú fallas. Claro. En otras palabras, los pastores nunca deberían desarrollar al pueblo a que te vean como una autoridad máxima en tu vida. Y como papá. Claro, aunque somos papás espirituales, es diferencia por completo, porque hay guía, hay dirección, etcétera, etcétera. Pero la Escritura dice que hay dos formas de ser engendrado. Pablo hablando dice, por voluntad humana, voluntad de la carne y de la sangre, como se engendra un bebé, y por voluntad del Espíritu. Esa voluntad del Espíritu es el Espíritu de adopción, que le da testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios. Entonces esto es una cosa que nadie puede suplantar. Porque ¿cómo me va a decir alguien para qué nací? Eso me lo va a decir el Espíritu de Dios en mí. Claro, entonces, aquel que ha recibido a Cristo y todavía camina con un vacío, Así es. hay gran posibilidad de que haya desconexión del Padre. El Porque papá no está. puede sentirse cómodo con Jesucristo como Señor y Salvador, pero cuando le tocan el tema de la paternidad, quizás porque tenga una resistencia con su padre biológico, claro. porque está herido, por falta de perdón, o sea, a la figura del padre yo la resisto. Es importante los hombres que me están Y el escuchando. resistirla quiere decir que no puede Que no la acepto. comunión con él. Como que él quiere abrazarme, él quiere proveerme, amarme, y yo me resisto porque la entrada es la paternidad biológica. O sea, cuando no quiero reconciliarme con mi padre, por eso es que Juan el Bautista dice que él viene a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos, y después dice, y a preparar un corazón bien dispuesto para el que ha de venir, para que Jesucristo pudiera revelar al Padre. ¿Cuánto tiempo vas a estar aquí en Miami? Me voy mañana a Colombia. No me digas. Sí. Qué bien, qué bien. Bueno, pues qué placer tenerte y compartir contigo en este programa, porque estamos compartiendo y muchos están recibiendo, y me gustaría que te dirigieras a esta cámara. Mira esa cámara. Te están mirando miles de gente en este momento, y en eso hay grupos desconectados. Así es. Y tú ahora tienes una palabra para ellos y termina con una oración. Amén, gracias, pastor. Bueno, a todas las personas que nos están mirando, especialmente los hombres. La Escritura dice, hablando de los hombres son la gloria y la imagen de Dios sobre la tierra. La mujer es la gloria del varón. Pero donde vemos un hombre, vemos en la carne a Jesucristo. El Verbo se encarnó en la figura de los hombres. No crucificaron una mujer, crucificaron un hombre. Así que tú, hombre que me ves, tienes la autoridad dada por Dios, pero también la responsabilidad, si eres padre, de mostrar, de revelar ese
ese padre para que la imagen del Padre Celestial pueda ser correcta en ese hijo. Si él no cree en Dios, tienes que revisar qué es lo que estás haciendo como papá. Pero ahora voy a hablar en general. Todas aquellas personas que nos ven, si se sienten acomplejadas, tristes, sin un ayudador, como que no tienen ningún propósito por el cual vivir, aún sentimientos de suicidio, quiero decirte que un día el rey David dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Las mismas palabras proféticas que Jesucristo diría en la cruz, pero añade: ¿por qué oro de día y de noche y tú no me respondes? Esta es la expectación del huérfano, de que Dios no está. Pero Jesucristo vino para romper la maldición de la orfandad, para quitar la separación, para rasgar el velo. Así que si me estás escuchando, quiero que sepas que no eres huérfano. Jesucristo murió en la cruz para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos. Así que voy a orar ahora. Señor, te doy gracias por toda la audiencia de la Iglesia Alfa y Omega, por la casa de oración que es esta, Señor. Te doy las gracias por el pastor Alberto Delgado y porque un día tú lo adoptaste a él, Señor. Te pido que todas las personas que nos escuchen puedan recibir una visitación sobrenatural del espíritu de adopción, Señor, que les dé de una vez testimonio de que no son huérfanos, sino de que son hijos de Dios. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. María Gabriela, eres una bendición. Gloria al Señor. Qué tremendo. Bueno, gracias por tu sintonía. Y nada, estoy seguro que has recibido, ya verás cómo podrás conectarte con ella. ¿Qué puedo decir? Estoy gozándome en este programa de las palabras que hemos compartido y que ella ha compartido y la profundidad con que ha hablado. Estoy seguro que tú has sido bendecido. Acuérdate que todo es posible si puedes creer.